Llegó mi turno de hablar de una serie de chicas mágicas. Para aquel que no estuvo enterado, hace un tiempo saqué un video hablando de cómo había conocido la franquicia Pretty Cure o Precure, como le diré a partir de ahora porque es más corto. En dicho video comenté que yo tenía una concepción diferente de lo que son este tipo de historias, pero me habían llamado la atención. Por esta razón consulté con una amiga y ella me dio 4 opciones para iniciar con la misma, las cuales eran Smile Pretty Cure, Splash Star Pretty Cure, Heartcatch Pretty Cure o Go Princess Pretty Cure. Pero como no tenía ni idea de cómo eran estas series, decidí hacer algo mucho más justo y no elegir ciegamente, sino que colocar una votación en Twitter, porque ahí tenía conocidos que ya habían visto series de Precure, entonces me iban a poder asesorar sobre cuál iba a ser mejor para mí, por lo menos en una votación. Y terminó siendo votada Smile Pretty Cure, o Smile Precure, como le diré a partir de ahora. Debo aclarar que en esta opinión voy a hablar de toda la serie en general, así que van a haber muchos spoilers. Si la recomiendo, la verdad que sí, la recomiendo mucho. Ahora bien, comencemos. La historia de Smile Precure nos cuenta sobre el reino de las hadas Merherland. Sí, tiene un nombre raro, pero así le voy a decir yo. Donde, al parecer, villanos provenientes de cuentos de hadas tradicionales, así como el lobo de Caperucita Roja o la bruja de Blancanieves, tanto como el Aka-Oni o demonio rojo del folclore japonés, están destrozándolo todo, buscando la energía negativa para revivir al gran señor del mal, Pierrot, que ello hacía bromas con el estudio que anima Naruto, el cual se encuentra dormido. Por lo tanto, el hada Candy debe buscar en la tierra a las 5 guerreras legendarias Precure para que ayuden a salvar al mundo. Esto juntando diferentes artefactos que van a tener los monstruos de turno. Si bien es una trama simple, creo que es más que suficiente para un primer vistazo de la historia. Es decir, que me expliquen dónde estoy parado. Las 5 protagonistas son muy carismáticas y pude llegar a sentir un cariño por ellas y que me importen. Miyuki o Cure Happy es una protagonista de las clásicas. Un poco torpe, de hecho se resalta mucho que es torpe, con un gran amor por las historias de los cuentos de hadas y siempre dispuesta a ayudar a todos para que puedan sonreír. Ya saben, mucho mejor que cierto personaje de mierda que te lo imponía como estilo de vida. Sí, te estoy hablando, Yuya Sakaki. Akane o Cure Sunny, debo decir que fue mi chica favorita de la temporada. Más que nada porque ella es la que pone un cierto sentido a tantas cosas raras, como el hecho de que es la única que se avergüenza con sus frases de heroína o que recalca cosas con el sentido común, siendo que yo hay veces que también me siento así. Para poner un ejemplo, en esta serie se establece que al mover libros de cierta forma en una estantería, podés llegar a un lugar del mundo de las hadas, donde desde ese lugar podés viajar a cualquier lado del mundo que tenga una biblioteca. En los primeros capítulos esto se hacía muy bien, ya que a algunos personajes les parecía extraño que una niña saliera de la nada, cosa que yo aplaudía, pero en otras veces era, ¿de verdad? ¿Salió de la biblioteca con un brillo mágico? ¿Y a nadie le parece extraño? ¡Ah! Bueno, así es a veces Akane y por eso me gustaba mucho. Yayoi o Cure Peace, debo decir que fue la más divertida de las 5 para mí, porque ella era fan de los héroes como Kamen Rider y se emocionaba con el hecho de ser una guerrera mágica, así como que le emocionaban otras situaciones, y debo decir que la historia la manejó muy bien. De hecho hay un capítulo donde tienen que rescatar a Candy porque la habían confundido con un premio de una feria donde tenés que tirar esos aritos y Yayoi termina lanzándolo hacia un Kamen Rider, no sé, me mató de risa esa parte. Nao o Cure March ya entra en el estereotipo de segunda madre, es decir, hermana mayor encargada de muchos hermanos pequeños. Si bien es un personaje que entiendo su función, no me generó mucho impacto al principio, pero luego comenzó a agradarme mucho. Reika o Cure Beauty, siendo honesto, creo que fue el personaje que menos me gustó de las 5. En parte siento que es por su personalidad, ya que es una niña muy tradicional con una familia de iguales características. Entonces es muy reservada y tranquila, haciendo que algunos momentos donde yo tenga que empatizar con ella, no pudiera hacerlo por, como dije, su forma de ser. Candy, por su lado, al inicio me caía pesado, pero conforme iba avanzando comencé a tenerle más cariño. Aún así me chocaba que tuviera de Seiyuu a Ikue Otani, creo que se llama así,
Ya saben, la seiyuu que le da voz a Pikachu, Chopper, Mitsuhiko. Creo que es la seiyuu que más tiempo he llegado a escuchar. Bueno, si tomamos en cuenta otros personajes aparte del Pika Pika que me la pasaba escuchando con Pokémon toda mi vida. Por su lado, Pop, hermano de Candy, me cayó mucho mejor, pero tiene cierto problema que luego comentaré. Ya que hablé de las 5 heroínas, creo que es menester hablar de lo que me parece más importante. En una serie, la forma de presentar a los personajes es importante, pero igual de importante es su manejo en la historia. Quiero decir, si me presentas a un personaje con una problemática, luego no la ignores, para algo la pusiste, y si no la ibas a trabajar, no la coloques. Como pasa en la serie de Precure que estoy viendo actualmente. Volviendo a las 5 chicas, algo que me gustó mucho es que sus problemáticas son presentadas en unos capítulos para ser exploradas luego. Por ejemplo, sabemos que Miyuki quiere hacer que todo el mundo sonría para que esté mejor, pero no sabemos el porqué de esta actitud, qué la llevó a tener ese pensamiento, que más tarde nos comentarían que vino de una niña fantasma, sí, algo muy fumado que la verdad creo que no se explica en la serie, que le dijo que así sería mejor si sonriera, y que debería intentar de ayudar a las personas para que también sonrían. Lo mismo con las demás chicas. Akane se nos presenta como una chica que ama el voleibol, pero también la vemos ayudar en el negocio de okonomiyaki de su padre, que más tarde tendría que demostrar que está a la altura como cocinera. Yayoi es una chica que según lo que sabemos solo vive con su madre, y no es hasta uno de los mejores capítulos de la temporada que entendemos su vínculo con su padre, así también su fanatismo con los héroes y los mechas y su problemática central, la falta de confianza como artista. Nao, como mencioné, tiene su rol como segunda madre, pero también tiene algunos conflictos interesantes como su miedo a los bichos o que quiera ganar una carrera porque es muy veloz, así como algunos roces con Akane porque ambas son competitivas. Reika por su parte, como dije, me fue difícil empatizar con ella, porque sus problemas nunca la descolocaron, siempre se enfrentó a ellos con mucha tranquilidad y creo que ese es mi problema con el personaje. Entiendo que sea el cerebro del equipo, pero hay un capítulo donde Reika no sabe qué es lo que le gusta y su abuelo le dice que entonces deje de hacer algunas cosas. Yo pensé que al venir de una casa tradicional japonesa donde son más tradicionales que la mierda, quizás su familia le iba a impedir algunas cosas, pero no. Y si hablamos de capítulos enfocados a ella, creo que solo tuvo 3 de 50 capítulos. Creo que fueron 50, 48, bueno, entienden. Ese es uno de los problemas que me comentaron que tiene Precure como franquicia. Sobre todo aquellos que tienen 5 personajes principales. Y es que no se enfocan debidamente en algunos. La verdad no hay una equidad. Los antagonistas son tan importantes para la historia como los protagonistas, y debo decir que los 4 que se nos presentan son muy buenos. Iré del cual para mí no tuvo un buen trato al que tuvo el mejor, y el porqué de los mismos. El demonio rojo es quien me quedó como un personaje bastante meh, en mi opinión, ya que aunque tenga su personalidad juguetona y divertida no tiene muchas escenas memorables. Quizá lo único que le puedo rescatar es que al hacer equipo con Wolfrun, el lobo de Caperucita, hacen un dúo muy particular y cómico, que me hace reír muy fuerte, como cuando entran en un concurso de comedia o como cuando son convertidos en infantes y juegan con las otras Precures. Wolfrun es quizás de lo mejor que tiene Smile. Y es que no es únicamente un personaje malvado, sino que tiene su comportamiento como si fuera un humano. En un capítulo intenta ir a un restaurante porque tiene hambre y con todo su poder lo sacaron del lugar porque no se podía entrar con disfraces. Así también como el hecho de que tenía su gran rivalidad con Akane. Y si ya les dije que ella es mi favorita de la temporada, su rival no se queda lejos. Joker por su parte como antagonista comenzó muy bien y luego cayó en picada muy feo. Me explico. Joker les explica a los 3 antagonistas que tienen que buscar la energía negativa de las personas para revivir al señor del mal Pierrot, cosa que hacen en cada capítulo. Es más, utilizan unas narices para atraer al monstruo episódico. Más allá de que si usen las narices adecuadas porque algunas ayudan a las heroínas, mi problema es cuando él decide enfrentarse a las 5 él solo. No solo barre el piso con ellas, sino que con sus palabras logra desmoralizarlas obteniendo energía negativa de su parte suficiente para revivir a Pierrot. Hasta ahí todo bien. Pero luego en un capítulo donde las 5 Cures deciden ir a salvar a Candy, cueste lo que cueste, cada una de las protagonistas se enfrenta a cada uno de los antagonistas, dejando que Happy pueda ir a salvar a Candy. Y es aquí
donde por un poco de determinación, Reika logra vencer a este personaje, siendo que él antes pudo con las 5 al mismo tiempo. Entiendo que poder del protagonista y mis amigos y eso, o del hada mágica Candy y esas cosas. No obstante, creo que Joker podría no haber aparecido en ese combate y al menos así mantenía su estatus de personaje antagonista a vencer. Porque después habla con una superioridad que realmente no tiene y eso me molestaba. Tipo diciendo, estos son tus errores, los tenés que mejorar porque el señor del mal Pierrot está muy decepcionado con tu rendimiento. Y yo estaba como, pero a vos te ganó Cure Beauty, ¿de qué me estás hablando? Y finalmente llegamos a la brujita o Mayorina. Coloco a este personaje como el mejor villano a mi parecer porque sus capítulos son los más raros, bizarros y divertidos de la serie. Dado que ella es una inventora, esos capítulos se basan en que pierde ese invento y esto hace que las Cures los encuentren. En un capítulo Miyuki intercambia cuerpos con Candy. En otras se vuelven pequeñas. Hay, de hecho, en ese capítulo una parte donde Mayorina empieza a mover los pies en el pasto. Y claro, para las Cures que son chiquitas, un golpe en el pasto parecería un terremoto o un temblor. Me gustaba esa diferencia de que nosotros veíamos solo una señora golpear las piernas en el pasto y para las Cures era todo un terremoto, era muy divertido. Hay uno donde se vuelven invisibles Akane y Miyuki, así también como que hay siempre un policía que intenta ayudar a Mayorina a encontrar sus objetos y no ve nada raro en ella. Aún así hay un capítulo que considero el más epicardo de todos y es uno donde Miyuki como Cure Happy se convierte en un robot gigante y Yayoi es quien más emocionada está con el tema mientras que las demás lo ven como un problema. Sin lugar a dudas el mejor capítulo de la temporada, dándole foco al que me parece el mejor dúo de la temporada en sí, Miyuki y Yayoi. Otra cosa que también amé es que las protagonistas tienen un cierto crecimiento para sus power-ups y cierre como desarrollo, algo que a veces se hace forzado, pero en esta temporada se realizó más que bien. Como que cada Cure en general, es decir, Akane se tuvo que enfrentar contra Wolfrun, Yayoi con el demonio rojo, Nao con Mayorina, Reika de nuevo con Joker y Miyuki se enfrentó una vez más contra Wolfrun, porque bueno, no teníamos 5 y alguno teníamos que reciclar. Y dado que bueno, Miyuki fue la primera en enfrentarse a Wolfrun, estaba interesante que él fuera también su rival. Aún así, la serie tiene un par de puntos negativos que me gustaría remarcar. Como mencioné, los Akambes son monstruos episódicos y estos tienen 3 formas de invocarse, creo. Con narices rojas en esteroides, narices azules o unas narices que permitían al villano fusionarse con el mismo, que no recuerdo bien el color, lo pondré luego en edición. Los antagonistas utilizaban las narices rojas que contenían un artefacto que las Cures necesitaban. Entonces, ¿por qué teniendo la capacidad de utilizar las narices azules, que no poseen este artefacto y son aunque un poco más débiles, inmunes a los ataques de las chicas, no utilizabas las azules en lugar de las rojas? Es como pedo mental del antagonista, aunque es algo más del género como tal que buscar una explicación lógica. El reloj es otra cosa que también me molestaba. Cada vez que sostenían una lucha con un villano, este conseguía energía negativa y las agujas de este reloj se movían para indicar cuánto faltaba para que venga el emperador. Sin embargo, esto causaba expectativa, porque todos los capítulos se movía una hora y tenía hasta el 22, sabiendo que hasta el capítulo 22 no reviviría, haciendo en ese capítulo que tenga que volver a cargar energía, porque ya saben, la serie iba a tener como 49 capítulos, así que necesitábamos estirar la cosa. Pero ya al final lo cargan hasta el infinito, creo, y no tiene ningún sentido. Quizás si no hubiera estado el reloj, tal vez no habrían tantas expectativas y quizás eso nos podría haber sorprendido. Pop es otro de los personajes que me terminó decepcionando. Esta hada resultó ser un personaje muy desaprovechado. Al inicio de la temporada era alguien poderoso, pero en los últimos capítulos solo sirvió para llorar y lamentarse intentando proteger a Candy. Que yo entiendo que los enemigos escalen en poder, pero Pop era fuerte y me lo pusieron como alguien muy débil. ¡Ah! Finalmente tenemos las bibliotecas. Creo que uno de los problemas más artificiales que vi en esta temporada es algo que les ocurrieron a Yayoi y a Reika. En capítulos dedicados a ellas se encontraba el tema de irse de la ciudad, lo que ponía un poco de conflicto en el tema de
ya saben, salvar al mundo siendo Precures. Pero ese problema se solucionaba teniendo un celular o un comunicador y una biblioteca, así podés estar cerca de la acción si es necesario, incluso estando en otra ciudad, ya que se pueden teletransportar. Y me molestó un poco que jamás se hablara de dicha posibilidad. Onda, Reika se va a ir a otra ciudad, bueno, te podemos comunicar con nuestros dispositivos para transformarnos, tenés una biblioteca en tu habitación, asegúrate de tener una biblioteca ahí, y nos ayudás cuando podés, o algo así. O sea, yo entiendo el tema de tienen que estar las 5 unidas siempre, pero al menos dame una explicación de por qué no hablan de las bibliotecas. Sin sonar fanboy, creo que si hay algo que esta serie logra hacer muy bien es el tema de la comedia. Los personajes tienen rasgos faciales que las vuelven muy graciosos en buen momento de la trama, como Miyuki cuando se da cuenta que le salió mala suerte en el viaje de curso, haciendo que reciba varios ataques, y de hecho todo ese primer capítulo de la excursión es un sinfín de problemas para la pobre de Miyuki. Las caras de Yayoi cuando estaba emocionada o cuando le pregunta a Akane si está enamorada de un chico que aparece en un capítulo del cual hablaré. Nao cuando no puede frenar sus pies en su primera transformación o en ciertos momentos, e incluso Reika tiene sus momentos divertidos. Hasta tienen un capítulo donde hacen su presentación y el villano las ataca. Eso ya es epicardo y muy gracioso. Y eso sin olvidar que cada una de ellas tiene una forma particular de cargar su ataque característico, que eso también me gustó, como ya comenté. Al transformarse siguen manteniendo sus personalidades, no se vuelven justicieras con puño de hierro sin personalidad. Esta temporada, según tengo entendido, se creó con la idea de animar a las personas que fueron víctimas de un terremoto en Japón. Y eso es algo que valoro, que una serie tenga un propósito. Así como estoy seguro de que Tropical Rouge Precure tiene como foco la motivación luego de un año de estar encerrados por culpa de cierto virus y la pérdida de la misma motivación, donde los antagonistas tienen pereza de todo. Quería hablar de este señor, porque estoy seguro de que quienes vieron mis reacciones a los capítulos en Twitter sabrán que yo tenía como waifu a Akane, y ella tiene en Brian un interés amoroso, entonces era como mi rival, entre muchas comillas rival. Aún así el capítulo y su inicio de relación me pareció muy tierno y demasiado lindo. ¡Pero ese chico no tiene 15 años ni en sueños! ¡Dejen de...! Ok, me llegó el instinto protector, pero tenía que mencionarlo. Ese chico es demasiado alto para su edad. No parece de 15 años, o bueno, la edad que creo que tienen las chicas en ese capítulo. Durante el enfrentamiento final debo decir que me gustó que Pierrot tuviera algún que otro capítulo, pero sí me pareció un poco sacado de la manga que los tres antagonistas, el Aka Oni, Wolfrun y Majorina, sean hadas corruptas cuando nadie había nombrado que algunas estaban perdidas. Es como, bueno, ya que estamos vamos a decir que eran hadas. Nunca se explicó de dónde salió Joker, y luego de salvar al mundo donde se tenían que separar, la serie termina con un final muy adecuado para un cuento de hadas, que a mí en lo particular no me gustó, con un reencuentro con Candy cuando se supone que no la iban a poder volver a ver. Algo que me hubiera gustado que fuera más al estilo Digimon Adventure, donde se separan y hay un mensaje de siempre estaremos unidos o algo así, pero como mencioné entiendo el por qué se hizo así. En fin, Smile Pretty Cure, si bien fue una serie a la que me costó entrar porque de nuevo tenía cierta idea sobre este tipo de series, la verdad me terminó encantando y mucho. Sus personajes fueron bastante carismáticos y tenían situaciones que me hacían morirme de la risa. Y es que de cierta forma a mí me gustan ese tipo de historias. Aquellas que se puedan tomar en serio pero se den el tiempo de respirar y descansar con algunas cosas tranquilas o cómicas. Aquí por ejemplo estaba el tema de salvar al mundo y a Candy en cierta parte de la historia. Pero luego teníamos a las protagonistas en el día a día. Como por ejemplo en su viaje de excursión. Todas tuvieron su desarrollo que me parecieron que fueron coherentes a sus personajes, y hubieron capítulos que me llegaron mucho, ya sea como risa, por ejemplo el de Mecha Miyuki, o de forma sentimental, como por ejemplo el de cuando aprendemos el porqué del nombre de Yayoi. Qué buen capítulo, carajo. Dicho esto, muchas gracias por ver el video. La próxima serie de Precure de la cual opinaré será Kira Kira Precure a la Mode, que será un video que estoy seguro que les va a gustar porque es del estilo de los sádicos que les encanta verme sufrir, así que espérenlo. Hasta la próxima y gracias por ver. Oh, y antes de olvidarme, Smile Precure tuvo una suerte de adaptación para el público latinoamericano llamada Glitter Force. Aunque no sé si fue para el público latinoamericano, quizás también para el español, la verdad no estoy muy seguro.
Por favor, no vean esa versión, es una aberración. Ya el doblaje lo estuve escuchando y sí, hay algunas voces como por ejemplo la de Eric Cartman haciendo The Cure March, pero por ejemplo la voz que hace a Yayoi es una Star Talent que parece que está leyendo, no está actuando. Así que por favor, no vean esta versión doblada, vean la versión original, por favor. Ahora sí, me despido.